Hola mis amadas, mis hijas del alma, mis chicas hermosas, ¿cómo están? Bueno, y chicos que también, por supuesto, también, a esos chicos también les llegan estos estudios. Vamos a ver una cosita hoy, mis amados, vamos a ver cómo es que nosotros nos logramos sentir hijos del Padre y cuál es la condición que tiene un hijo con su padre y un padre con su hijo. Siempre nos han hablado del pródigo y el pródigo se fue y el pródigo esto y el pródigo lo otro. Pero saben que a mí me parece tan impresionante, es como este hijo pródigo es hermoso porque aunque se hubiera ido, no dejó de ser hijo. En ningún momento dejó de ser hijo. Fíjate que la parábola dice el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Y donde estuvo, donde fue, caminó, se gastó, le dijo a su padre, dame mi herencia ya, la quiero antes de que te mueras, y se la llevó, y donde fue, siguió siendo hijo, el hijo pródigo. Pero el que se quedó ahí, nunca se sintió hijo. Nunca se sintió hijo, nunca se vio como hijo, nunca vio a su padre como padre. Es tremendo, mis amados, porque fíjense en ustedes que muchas veces las malas enseñanzas de la palabra nos lleva a ser como ese hijo que nunca se sintió hijo. Fíjate que el pródigo se fue de la casa. El pródigo se fue de la casa, anduvo, hizo todo lo que tenía por hacer, se gastó todo lo que tenía por gastar, pero cuando vino, el papá le recibió. Se fue de la casa y cuando regresó a su casa. Estaba un padre esperándole, un padre amoroso. Este otro nunca se fue de la casa. Siempre estuvo al lado de su padre. Dice la palabra que le obedecía en todo. Mas, sin embargo, nunca se sintió como hijo. Y es lastimoso porque esto nos trae muchas enseñanzas. La palabra siempre nos da hoy una enseñanza y mañana nos da otra y así nos va dando otra de la misma palabra. Pero fíjese que hoy nos vamos a enfocar solamente en esta. Este joven nunca se sintió como padre y lo vamos a aplicar un poquito a nuestras vidas y muchos de nosotros, gloria a Dios que hemos ido estudiando poco a poco y nos hemos ido dando cuenta que a nosotros nos han enseñado un Dios de juicio, un Dios que si tú fallas, el Señor te está esperando para castigarte. Si tú cometes un pecado, el Señor te castiga. Si tú se te zafa una mala palabra, el Señor te castiga. Si tú te enojas, el Señor te castiga. Si tú te vas de la congregación, el Señor te castiga. Lo que tú hagas, no, solo te predican un Dios de juicio. Entonces, claro, muchas personas a la final se creen eso. Yo he hablado con muchas personas y muchas personas dicen, es que la verdad es que no quiero conocer de Dios. Y yo les pregunto por qué, y entonces me dicen, porque con Dios la cosa es muy, muy horrible. Dios es un Dios muy que le gusta que uno ande muy recto y entonces después para uno tener que cargar juicio encima, uno no es capaz con eso. Y me da pena porque eso es lo que se les ha enseñado a estas personas. No te vayas a tomar esa cerveza porque te castiga el Señor. No te vas a tomar no te vas a meter a ese bar porque te castiga el Señor. Entonces, claro, la gente temerosa de saber que viene un juicio encima, entonces mejor no quieren conocer de Dios, porque las doctrinas mal enseñadas
han llegado a ese sistema de de no permitir que al Señor se le conozca como ese Padre amoroso, como ese Padre bueno que siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Fíjese que la parábola del hijo pródigo nos enseña que este hombre se fue, le pidió su herencia, no esperó que se muriera, y él se fue y se la gastó. Luego viene y se arrima a donde estaban los cerdos. Pero lo más tremendo de la palabra es que aquí hay una partecita que no nos habíamos dado cuenta y la vamos a mirar. Fíjate que aquí dice la palabra de Dios y dice en el 24, porque dice aquí, y levantándose vino, dice, y deseaba, en el 16, en el 15-16 de Lucas dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se lo daba. Cuando la palabra de Dios dice aquí que quería comerse las algarrobas que tenía aquí de los cerdos, mis amados, yo me pongo a ver. O sea que él se arrimó allá, pero allá habían unos trabajadores más importantes que él. Entonces, esos cuidaban los cerdos mientras comían y tampoco le permitían que este hombre se comiera un poco de esa comida, mis amados. Qué lástima, ¿verdad? Pero dice la palabra que él volviendo en sí se acordó de la casa de su padre. Y fíjese que a pesar de que él era un hijo, él dice, bueno, me arrimo si estoy arrimado aquí donde los cerdos, me voy para donde mi papá. Y allá mi papá me va a recibir, no como su hijo, pero sí como su empleado. Y ya me voy a quedar en mi casa. Y todo lindo se va, pero no es así, porque el papá no es así, Dios no es así. Seguramente él también le dijeron que el papá le iba a esperar con un palo en la mano para darle juguete. Y entonces, ¿qué dijo? Pues no voy a llegar como hijo, voy a llegar como un criado, porque a un criado no le cascan como le casca el papá a uno. A lo mejor así lo pensó el hombrecito, qué pena, hombre, ¿verdad? Pero no fue así. Y así mismo ese es el papá con nosotros. El Dios del poder, el Dios de la creación, ese Señor, ese Jesús amado, ese Maestro, que fue el que llevó todas las rebeliones allá. A pesar de nuestra maldad y nuestro pecado, nosotros le fallamos y venimos y él ahí mismo nos abraza. Y dice la palabra que el hombre llega, este hijo llega a la casa de su padre y no esperó su padre que él llegara. Él salió a su encuentro. Venía maloliente, hueliendo a cerdos. Ya su anillo de autoridad lo había perdido. Descalzo. Sus dos trapos que traía puestos podridos. Y dice el Señor, dice el Padre que a los criados que traigan para calzarle, que traigan para vestirle, que traigan el anillo para ponerle autoridad nuevamente. La autoridad que tienen los hijos en la casa. Los hijos, el que se cree hijo, siempre en su casa no tiene que pedir permiso para nada. Él llega cogiendo lo que hay. Mi hijo iba a la nevera y se comía lo que quería. Si hay bien y si no también, pues él se lo comía. Lo mismo hacía mi hija. Y así, creo que así somos todos. Y algo que me quedó en mi cabeza toda la vida fue de mi nieto. Mi nieto unas veces casi siempre dormía conmigo. Y cuando se acostaba con los papás, yo cerraba mi puerta. Pero él en la mañana lo primero que hacía era tirarse al suelo. Y él no me tocaba la puerta para decirme, abuela, ¿puedo estarme con usted? No, llegaba y él abría su campo y ahí se metía. Debajo de sus mantas se metía. Sabía que ahí es esa parte de lo que respondía. Eso es cuando nosotros nos sentimos hijos. Cuando sabemos de que eso es nuestro. Que no tenemos miedo, que no nos están negando, que no nos van a negar la entrada, que no nos van a negar nada, porque nos sentimos hijos, nos sentimos dueños de ese papá. Pero este otro no. Fíjese que la palabra me enseña aquí, lo voy a dar rapidito porque nos estamos quedando sin luz. Dice la palabra aquí que cuando él llegó y su hijo mayor estaba en el campo y cuando llegó cerca de la casa,
oyó la música y las danzas y llamó a uno de los criados. Imagínense, ni siquiera al papá. Este hijo que se había quedado en casa se sentía menos que los criados. Porque fíjese, fue al criado, no llamó al papá, llamó al criado para preguntarle qué estaba pasando. Y el criado le dice, no, es que regresó tu hijo y tu papá está haciendo fiesta. Y fíjese lo que dice. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Entonces este hijo no se sentía hijo. Este hijo no se sentía hijo, este hijo no se sentía ni como criado. Aparte de eso, mira la forma como le responde, ese tu hijo. O sea, ya no era hermano de él, ese tu hijo. Eso pasa muchas veces en la presencia del Señor. Nosotros por todos esos miedos, por todo eso que nos han fundido de que el Señor es un Dios de juicio, nosotros nos llegamos con esa confianza a Él. Nos llegamos, entonces claro, ¿cómo nos va a tener Él como hijo si nosotros no lo tenemos a Él como Padre? Si nosotros no nos concientizamos de que nuestro Señor Jesucristo vino, caminó en esta tierra, llevó todo tu pecado y todo mi pecado, nos lavó con su sangre, luego nos hizo, fíjese que es que nos han enseñado también muy mal. ¿Sabe qué es lo que pasa? Este siervo, este hijo que había ahí, no se sentía hijo, porque no había pagado lo que pagó el otro. Porque ¿sabe qué es la cosa? Nosotros somos hijos de Dios, porque Jesucristo nos adoptó, pero nosotros no éramos hijos de Dios, nosotros éramos hijos del pecado. Y la gente se llena la boca diciendo, gloria a Dios que nos está dando esta sabiduría en este momento el Espíritu Santo. Y todo el mundo dice, es que yo soy hijo de Dios, es que yo también soy hijo de Dios, pero no, mis amados, el hijo de Dios es aquel que se arrepiente. Aquel que se arrepiente y reconoce delante del Padre que ha fallado. Aquel que se reconoce delante del Padre que lo hemos hecho mal. Esos somos los que venimos a los pies del Maestro y reconocemos su sangre fue derramada para perdón de pecados y que con esa reconciliación el Señor nos adoptó. Entonces somos hijos adoptados del Señor. ¿Por qué? Porque éramos hijos del pecado antes. Entonces yo veo aquí en esta enseñanza de esta palabra que aquel hijo pródigo se arrepintió y vino donde su padre. Pero este que estuvo todo el tiempo ahí, nunca se sintió como hijo del Padre, sino que se sintió como un arrimado. Este sí que no se arrepintió, porque démonos cuenta que dice que se enojó con el papá. Entonces nunca se sintió en casa, nunca sintió el papá como papá, nunca se sintió como hijo. ¿Por qué? Porque el corazón de él había ¿cómo se llama resentimientos. Y estos resentimientos de cuándo habían quedado desde el día en que el padre le dio la herencia a su hijo. Él no la pidió, pero él sabía que la tenía ahí. Si él se hubiera sentido como hijo, él sabía que esa herencia estaba ahí. Entonces no se hubiera llenado ni de rencor, ni de odio, ni de resentimientos, y hubiera gozado parejo con su padre y se hubiera regocijado de alegría cuando llegó su hermano. Pero como él se quedó resentido porque su padre nunca le dijo, esta es la que te corresponde, porque era el hijo de la casa, estaba en la casa del pan. Imagínense, muchas veces hay gente que necesita la palabra, el pan representa la palabra. Hay mucha gente que tiene la palabra todos los días y no la aprovecha. Y este hijo pródigo le hizo falta ese pan y vino. Pero este que tenía el pan todo el tiempo ahí, nunca lo aprovechó, ni lo disfrutó, ni se sintió dueño del padre del pan.
Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Cuando nos dan esas enseñanzas tan malas, nosotros tenemos que ir a las Escrituras y buscar el hijo pródigo. Imagínense, nunca perdió el título de hijo. Siguió siendo hijo, pródigo, y todo siguió siendo hijo. Pero que se quedó ahí, nunca se sintió, nunca se vio como hijo, mis amados. Yo les digo en esta hora que vengan a los pies del Señor y reconozcamos que solo los que nos arrepentimos nos sentimos hijos del Padre. No nos pongamos a creer a aquellos que no están sino predicando el juguete. Hay unas predicaciones que a mí me hacen llorar. Hay unas predicaciones que a mí me hacen llorar porque empiezan a decirle, se va a ir al infierno porque se tomó una cerveza, ya no tienes perdón de Dios. El que se fumó un cigarrillo ya no tiene perdón de Dios. Y fíjese que a mí la palabra me enseña. Te lo voy a dejar así tan claro. La palabra me enseña que el único que tiene derechos a juzgar y a condenar es nuestro Señor Jesucristo. Es el único. Él es el que decide si tú te vas al cielo o tú te vas al infierno. Pero muchas veces tú dices que Julanito se murió y se fue al infierno. Y dice la palabra de Dios, esos son blasfemias porque no nos pertenece eso a nosotros. Se murió Julanito sin el conocimiento de Dios. Él lo arreglará con el Señor. Porque malos y buenos Él nos va a llamar a un juicio. Entonces no tenemos que estar diciendo, Julanito se fue al cielo y Julanito se fue al infierno. No, mis amados, estamos cometiendo un grave error. Nosotros tenemos que aprender un poquito más, leer un poquito más y ver cómo el Señor nos habla, que no somos nadie, para que nosotros tengamos esa división entre quién sí y quién no. El único que tiene la autoridad para decir quién sí y quién no es el Maestro. Así, mis amados, que nosotros vamos a sentirnos como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nadie tenga que volvernos a decir que nosotros, porque hemos fallado, no nos vamos a ir al infierno. No, eso lo decide el Maestro. Pero nosotros en obediencia arrepintámonos y sigamos buscando en la casa el pan. ¿Que cuál es? La palabra. La palabra es el pan de vida para nosotros. Que el Señor les bendiga y les amo. Un abrazo fuerte.